Shalom familia, feliz noche, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permitió llegar a este día. Estamos noche de miércoles, noche que hemos denominado Escudriñando las Escrituras. Les recuerdo que estamos en un seminario que se titula Pablo y la Ley. Hoy vamos a dar inicio al tema número 7, llegando ya a más de la mitad del camino que nos corresponde del estudio que hemos iniciado ya hace alguna semana o algunos meses sobre este tema de Pablo y la ley. Bien, vamos a orar para entrar en materia. Baruch Adonai Hamemorah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu Et Torato, Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, permítenos que a través de tu santa y bendita palabra, Señor amado, encontremos nosotros sabiduría. Te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros entendimiento para comprender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo y amiga que nos han de escuchar a través del YouTube también, que sean altamente bendecidos, Padre, y que tu palabra, que tu Ruach HaKodesh venga sobre cada uno de ellos y convenza de pecado, justicia y juicio a cada uno, Padre. En el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, vamos a compartir el material. Gloria a su nombre. Estamos iniciando el tema número 7. Espero que lo estén viendo allí ya, ¿verdad que sí? Ok. Pablo y la ley, tema número 7, Pablo y la sana doctrina. Ese es el tema que vamos a iniciar hoy. Como siempre les digo, a mí me gusta ir despacio y con buena letra para que podamos entender mejor los conceptos del estudio. Amén. Del estudio de la palabra. Bien. En el tema de hoy vamos a empezar a estudiar acerca de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a enfocarnos en esa carta que es una de las cartas más mal interpretadas, mal utilizadas, amén, para denigrar lo que es o descontextualizar lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, amén. Entonces, la carta a los Gálatas es la más mal utilizada. Amén. Vamos a ir estudiando esta carta. Vamos a tratar de ir verso por verso y cuando sea necesario nos vamos a detener para explicar un poquito más. ¿Ok? Entonces, la carta a los Gálatas es la más mal utilizada para las personas que desean refutar a los que predicamos la Torá. Por lo tanto, es muy importante que vayamos verso por verso para estudiar el texto en contexto. Estaba leyendo un libro ayer y decía texto, texto, contexto, texto, contexto, 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 contexto. Es tan importante entender el contexto, pero desgraciadamente dentro del sistema religioso a nosotros nos quitaron el contexto. El contexto de lo que conocemos como el Nuevo Testamento es el Tanaj, es lo que se le ha mal llamado Antiguo Testamento. Amén. Si no entendemos la primera parte de la Biblia, no vamos a poder comprender lo que es la segunda parte de la Biblia, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, en el hebreo Brit Hadashah. ¿Ok? Entonces, es importante entender el contexto y saber lo que realmente Pablo está diciendo en esta carta tan importante, pero a la vez tan controversial. Por eso es que también nosotros ya lo hemos enseñado, eh, el, lo que es la metodología de estudio, la que nosotros basamos, ¿verdad? Todo esto en esta escalera educativa que vemos aquí a la derecha, ¿verdad? Que tiene arqueología bíblica, contexto geográfico, legalidad de la Biblia. La Biblia, más que verlo como un documento teológico, que lo es, pero también hay que verlo desde la perspectiva de legalidad bíblica, de la legalidad. Es un documento
legal. Amén. Como cuando usted va y hace un trato o un contrato, un acuerdo con otra persona y vas donde un abogado para que te extienda un documento legalizando aquel trato, aquel contrato o lo que se esté haciendo. Amén. La Biblia es un documento legal que Dios le entrega a Israel. Amén. Eso es la escritura, un documento legal. Si no entendemos esa legalidad bíblica, entonces vamos a estar abusando y haciendo cosas que no están dentro del marco bíblico. Amén. Cuando no entendemos la legalidad bíblica, es entonces por eso que vemos gente que van en contra de la ley, pero sí quieren que se les dé los diezmos, por ejemplo. Entonces, contexto del templo, porque todo gira a lo que es los espacios sagrados. Amén. Espacios sagrados. Hay que entenderle esos conceptos de espacios sagrados. Perfecto. Entonces, eh, el contexto del libro o carta. El contexto del libro o carta. Y en esta escalerita aquí es donde vamos a basar el estudio de Gálatas. El contexto del libro o carta. ¿De qué habla el libro? ¿O de qué habla la carta? ¿A quién va dirigida esa carta? ¿A quién, a quién se le está transmitiendo el mensaje? Si no entendemos esto, entonces la gente simplemente agarra versículos aislados, uno por aquí, otro por allá, o para rechazar o para decir me apropio de esa palabra, cuando realmente esa palabra tenemos que entender a quién se le está dirigiendo. Ok, entonces el contexto del capítulo, de qué habla el capítulo. Todo eso es, toda esta escalera educativa es el contexto bíblico. Amén. Entonces, bien, vamos acá. Entonces, desde el contexto geográfico, amén, les puse este mapita aquí, nomás que se me corrió, tenía que ir abajito del título. Ok, este básicamente es el mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Amén. Y aquí, recordemos que el apóstol Pablo nació en un lugar que se llama Tarso. Por eso se le llama Pablo de Tarso o Saúl de Tarso. Amén. Y Galacia, aquí está Galacia. ¿Ok? ¿Dónde queda Galacia? Aquí está el Ponto, Bitinia, Capadocia, Antioquía. Fue aquí en Antioquía que a los creyentes en Yeshua se les llamó por primera vez cristianos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, 26, creo que es por ahí. ¿Ok? Aquí en este lugar se les llamó por primera vez cristianos, pero no era una forma de alabarlos, era una forma de burla. O sea, que llamarse cristiano era una burla, llamarles cristiano era burla, era denigrarlos, ¿ok? Para que lo entiendan así. Entonces, Iconio, Listra, Tarso. Este Tarso, aquí en número 8, este es el lugar donde nació el apóstol Pablo. Que todo esto pertenece, lo que pertenece a Galacia, toda esta región es lo que es hoy Turquía, por ejemplo, totalmente fuera de Israel. Para la época de Mashiach, de Yeshua, para la época de los apóstoles, toda esta región era territorio del imperio romano. Aquí vemos Berea, amén. En Berea es donde Pablo predicaba y la gente lo escuchaba, le ponía mucha atención, pero iban a su casa y escudriñaban la escritura para saber si era verdad lo que Pablo les estaba diciendo. Es en este lugar. Ok, entonces el mapa nos ayuda a tener un enfoque más o menos dónde era que estaba Pablo en aquel momento y dónde quedaba Galacia. Ok, entonces, en el contexto geográfico,
de Galacia. La provincia romana de Galacia, en latín Galatia, fue el nombre de una provincia del Imperio Romano situada en Anatolia Central, la actual Turquía. Entonces usted se va a un mapa actual y busca Turquía y usted se va a enfocar allí, o hay videos también. De hecho, el Moré Rico Cortés, creo que fue en este año, bueno, fue el año pasado y creo que este año también volvió a ir a toda esta región, lo que es Asia Menor, lo que se le conocía como Asia Menor, eran todas estas regiones, ¿ok? Era una provincia romana, pero originalmente estaba habitada por tribus celtas que se trasladaron desde Europa. El apóstol Pablo dirigió cartas a las iglesias de esta región, lo que indica que habían comunidades mesiánicas establecidas allí. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, apóstol, apóstol, en griego es apóstolos, en hebreo es shaliach, que significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, un enviado. Amén. Entonces, de una o de otra manera, nosotros también somos shaliach, de una u otra manera también somos apóstoles, porque hay una función apostólica. No que usted tenga o no que yo tenga que ponerme el título, como se hace hoy en día en el sistema religioso, de apóstol y que lo ponen allá en la cumbre, ¿verdad? En la pirámide arriba. Eso no, eso no. Hay una función apostólica y esa función apostólica, los apóstoles de hoy en día son lo que menos hacen, la función apostólica. Entonces, el apóstol, dice Pablo, dice apóstol no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Yeshua HaMashiach y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos, que le resucitó entre los muertos. Aquí hay una diferencia que en otras versiones, que ahorita no la voy a buscar para aprovechar el tiempo, pero que ponen, cuando dice Jesús, creo que dice, y Dios Padre. Dios Padre. Entonces ponen a Jesús como que si Jesús o Yeshua fuera el Padre y no lo es. Yeshua no es el Padre. Amén. Entonces aquí Pablo dice Yeshua HaMashiach y Dios Padre, que a él lo llamó Yeshua o el Padre a través de Yeshua, que le resucitó entre los muertos. ¿Quién resucitó a Yeshua? Dios Padre. Amén. Adonai Elohim. Amén. Y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Esta es la salutación, lo que se conoce como la salutación. Está escribiendo, recuerde que es una carta. Entonces, aquí vemos que la carta va dirigida a las iglesias de Galacia, a las Quejilot de Galacia. Amén. Aquí es necesario detenernos porque necesitamos saber quiénes eran los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? El apóstol Pedro nos ayuda a entender quiénes son los Gálatas. Vamos a verlo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es importante cada vez que nosotros vamos a leer o estamos leyendo o nos llega un versículo de la Biblia, alguien nos está hablando del cierto texto, ir al principio del libro de la carta para entender a quién se está dirigiendo. Entonces, vemos que en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo se está dirigiendo la carta a las iglesias de Galacia, ¿ok? A las Quejilot de Galacia. Pedro dice quiénes son los Gálatas. Vamos a ver. Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión. Hoy le conocemos como los de la diáspora, ¿ok? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces ya vimos el mapa, más o menos, dónde estaban ubicadas estas regiones. Amén. ¿Ve? Galacia, Capadocia, Bitinia, el Ponto, todo esto es lo que se conoce como Asia Menor.
donde estaban ubicadas las quejilot o las iglesias. Entonces dice, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios de Elohim, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, Hamashiach, gracia y paz o sean multiplicadas. Mire que aquí dice ser rociados con la sangre. No dice lavados con la sangre. Amén. Los que les compartí en estos días el estudio de la vaca roja, por ahí les compartí un estudio, un PDF, que me imagino que ya lo vieron, bueno, los hermanos que estuvieron en esa clase, lo que es el rociamiento, ¿verdad? El rociamiento de purificación. Ok, entonces, gracia y paz sean multiplicados. Podemos notar que Pedro les llama expatriados de la dispersión. ¿Qué es un expatriado? Un expatriado es uno que vive fuera de su patria. Amén. Que fuera de su patria. Debemos preguntarnos, ¿Pedro le está escribiendo a gentiles o se está dirigiendo a israelitas? Porque si se está dirigiendo a gentiles, entonces técnicamente ellos no son expatriados por causa de que son personas que no son israelitas. Pero si son israelitas que están fuera de su país, por consiguiente son expatriados. Entonces quiere decir que las cartas, tanto Pablo como Pedro en este caso, no le está escribiendo a los Gálatas en general. Por ejemplo, aquí tenemos hermanos de El Salvador, hermanos que viven en Guatemala, hermanos que viven en Argentina, hermanos que viven en Estados Unidos, y que yo, por ejemplo, me dirija a los hermanos que viven en Argentina. Entonces, mi carta iría dirigida a la Quejilá de Argentina. No es para todos los argentinos, es para un grupo en particular que está allí en Argentina y que le voy a enviar una carta para animarlos o para exhortarlos o para motivarlos de alguna manera. Bien, entonces hay que entender a quién va dirigida la carta. A una congregación de creyentes en Yeshua. Perfecto. Entonces, lo que significa que cuando Pedro le escribe a los Gálatas, porque les escribió a los que estaban en el Ponto y a los de Galacia, le estaba hablando a israelitas que estaban viviendo en Galacia. Por eso son de la dispersión, de los expatriados. Dice, en los temas anteriores estuvimos hablando a gran profundidad de lo que es el misterio del evangelio, el misterio del evangelio, donde explicamos cómo es que los gentiles pueden llegar a ser salvos y por ser salvos significa convertidos en un israelita, en israelitas. Una vez que usted acepta a Yeshua, usted pasa de ser gentil a convertirse en uno de parte del pueblo de Dios, a formar parte del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se llama Israel. Por lo tanto, cada vez que cuando usted y yo nos convertimos, o cada vez que se convierte alguien al Señor, lo acepta en su corazón como su Señor y su Salvador, se está convirtiendo, está siendo injertado en el olivo natural, por lo tanto, ahora es parte de ese árbol, ahora es parte de Israel, por lo tanto, es parte de ese pueblo. Entonces, cuando Pedro le está hablando a los expatriados en la dispersión de Galacia, por ejemplo, le está hablando tanto a israelitas o judíos como a gentiles que aceptaron a Yeshua y vienen a ser parte del pueblo escogido y que empezaron a vivir como israelitas, pero obviamente no viven en Israel. Con todo esto como contexto, los gálatas eran personas que guardaban la Torá. Entonces, se le está dirigiendo la carta a los Gálatas a gente que no solamente es aceptar a Yeshua, que es la parte que no nos enseñaron, no nos lo explicaron,
en el sistema religioso de donde quizás muchos de nosotros hemos venido, del cual yo fui parte por más de 30 años como ministro. Entonces, hay que entender que eran gente que una vez que aceptaron a Yeshua, entonces ahora me toca vivir conforme Dios estableció a Israel que se tiene que vivir. Entonces, yo ahora que vengo a ser parte de ese pueblo, yo ahora me toca vivir como vive un verdadero israelita, ¿ok? Guardando la Torá. Y eso es lo que hacían los Gálatas. En Gálatas capítulo 1, del 1 al 5, vamos de nuevo. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre algunos, sino por Yeshua HaMashiach y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. A todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo, después de una breve presentación, ahora sí va a entrar directamente en el tema que le concierne. Entonces, del versículo 1 al versículo 5 es el saludo, es la presentación en esa carta. Entonces, de ahí en adelante, a partir del versículo 6, Pablo le va a hablar directamente de lo que trata la carta. Vamos a verlo. Gálatas 1, versículo 6 al 10. Estoy maravillado o estoy sorprendido, podríamos decirlo nosotros ahora. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro evangelio. La palabra evangelio, que es el evangelión, significa buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buena noticia. No que hayan otro evangelio, las noticias, las buenas noticias de salvación. No que haya otro evangelio diferente. Amén. Sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Mashiach. Tergiversar, torcer. Amén. Distorsionar, cambiar el evangelio de Mashiach. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, oiga bien, pero si aún nosotros, cuando él está hablando de nosotros, se está refiriendo a los mismos apóstoles. Si alguien que viene llamándose apóstol trae un ángel o a un ángel del cielo que baja y os anunciara un evangelio contrario al que hemos anunciado, al que os anunciamos, sea anatema. Entonces, cualquiera que venga, por más título que traiga, apóstol, evangelista, profeta de profetas, patriarca, querubín, como se quieren poner hoy en día, y les predica un evangelio diferente al que ya se les ha anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, Pablo lo vuelve a recalcar. Si alguno os anuncia otro evangelio diferente al que recibiste, sea anatema. Porque ahora, ¿satisfago a hombres o a Elohim? ¿O busco agradar a hombres? Si aún agradara a hombres, no sería siervo de Mashiach. Aquí no estamos para agradar a ningún sistema de hombres. No estamos aquí para agradar a ningún sistema religioso. Aquí estamos para agradar a Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Satisfago o agrado a hombres o agrado a Dios. Si yo busco el favor de los hombres y busco agradar,
Si busco quedar bien con la gente, yo no puedo seguir siendo siervo de Jesucristo. La palabra hebrea que fue traducida como anatema es jeren. Jeren. En griego es el G3131, 331, perdón. Amén. Anatema, que significa propiamente, que es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo aquí para anatema, propiamente algo que se ha colocado arriba. Es decir, que se ha dedicado, entregado a la destrucción mediante la maldición, reprobación divina, algo maldito, un juramento de maldición. Todo eso significa la palabra anatema. Amén. La palabra anatema, de hecho, en Jeren es como algo consagrado. Por ejemplo, cuando usted decidió consagrar algo para Dios, pero lo estás usando para otras cosas, ya se convierte en un anatema. ¿Entiendes? Por eso es que cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. No le des un uso al cual no se le ha consagrado para eso. Entonces, cuando alguien predica algo que no está conforme al evangelio, conforme a la enseñanza bíblica, cuando alguien predica algo que está fuera del orden bíblico, se convierte en un anatema, que en resumidas cuentas lo que viene a significar es un maldito. Sea anatema, sea maldito, está bajo maldición. Todo aquel que predica un evangelio diferente al que ya se ha establecido es un maldito. Es sumamente importante que usted debe entender con respecto de la Biblia, es que cuando leemos ciertas traducciones de la Biblia tienen títulos como este que dice no hay otro evangelio, ¿ok? Pero eso no está en el original, los títulos que a veces encontramos dentro de la Biblia, ¿verdad? A veces nos ayudan para entender, pero a veces también ponen un título que no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, muchas veces los títulos, los capítulos y los versículos que nosotros vemos hacen en nuestra mente, que nuestra mente piense que es ahí donde se acaban los temas, y eso no es necesariamente así. Por lo tanto, a veces vamos a ver los temas más cortos o más largos de lo que es en realidad. Nos tenemos, nos detenemos aquí para explicar algo importante. Pablo está muy molesto porque dice, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. La palabra gracia es gesed en el hebreo, que es lo mismo que decir misericordia. ¿Ok? Entonces, la salvación es cuando la gente dice, es que yo ya no estoy bajo la ley porque estamos bajo la gracia, porque somos salvos por gracia. Sí, somos salvos, que lo que quiere decir ahí es que somos salvos por misericordia, porque usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para que podamos ser merecedores de salvación. Si no es por la gracia, por la misericordia de Dios, por su bondad, nadie es salvo. Nadie es salvo. Por eso es que los mandamientos, los misbot, no es para salvación. Cumplimos mandamientos una vez que ya somos salvos. Eso lo hemos explicado ya a saciedad aquí en este seminario de Pablo y la ley. De los 5 temas anteriores ya lo hemos visto. Entonces, es importante que usted lo logre ver desde el comienzo para que pueda entender todo el mensaje de este seminario de Pablo y la ley. Entonces, el Señor le dio mandamientos al pueblo una vez que fue libertado de Egipto. Una vez que salimos de la esclavitud, es entonces que podemos guardar los mandamientos. Si no, no podríamos. Para poder saber qué es el evangelio diferente, necesitamos entender primero qué es lo que Pablo le estaba predicando a los Gálatas. ¿Cuál es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo?
¿Cómo identifico yo lo que es diferente? Les he comentado en algunas ocasiones que un amigo mío, él trabaja o trabajaba en un banco aquí estatal del país, el Banco Nacional de Costa Rica. Estando en su casa un día, no sé por qué comentamos, y le digo, él se llama Mauricio. Digo, Mauricio, digo, a ustedes le dan, no sé qué, él me dijo que tenía que era un curso, no sé qué, algo así en el banco. Digo, ¿a ustedes les dan cursos o seminarios o o un taller, cómo identificar los billetes falsos? Y me dicen, no. ¿Y cómo hacen cuando les llega un billete falso? Dice, es que a nosotros, dice, a nosotros no nos enseñan lo que es falso. A nosotros nos enseñan lo que es verdadero. Entonces yo conozco el billete verdadero. A mí me toca conocer el verdadero. Entonces, como yo conozco el billete verdadero, sus cintas que tienen por dentro, sus marcas de agua, sus sellos de agua y cosas que la gente no lo puede ver a simple vista, pero nosotros con solo palparlo, con solo tocarlo, con solo verlo, ya identificamos si es verdadero o es falso. ¿Por qué? Porque conocemos al verdadero. Para poder nosotros identificar un evangelio diferente que viene siendo un evangelio falso, como un billete falso, primero tenemos que conocer el verdadero. Pero si no conocemos lo verdadero, es entonces cuando te van a meter el billete de $100 falso y ni cuenta te diste. Y desgraciadamente, así es que ha pasado dentro del sistema religioso, porque no nos enseñaron a discernir o a identificar lo falso. Si usted estudió, amén, los temas anteriores que se llaman Pablo y el misterio del Evangelio y Pablo y el ministerio de la reconciliación, entonces ya usted sabe qué cosa es lo que Pablo le predicaba a los Gálatas. Eso que Pablo les predicó es lo que él les dejó como fundamento y eso incluye que todo aquel que es salvo guarda los mandamientos porque fuimos salvos para guardar los mandamientos. Y eso lo vimos en el tema Pablo y las 7 leyes, uno de los temas de este seminario. Para poder entender a plenitud, es necesario llevar la secuencia de todo este seminario porque estamos yendo paso a paso. Recordemos que este es el primer tema, desde el primer tema vimos la advertencia de Pedro. Recuerdan el primer tema, de Pablo y la ley. Y con eso hicimos la introducción a este tema. En segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 15 al 17 Pedro dice que Pablo es difícil de entender, que Pablo dice unas cosas que son difíciles de entender, los cuales los inconstantes y los indoctos tuercen. Un indocto es una persona que no estudia. Y como no estudian, y como están acostumbrados a agarrar un versiculito de aquí y otro versiculito de allá, y ahí predican 2 horas sin tener un fundamento sólido de la palabra, entonces tuercen las escrituras y creen que aquel versículo dice esto y quizás no es así. Entonces, dice que Pablo es difícil de entender y que los indoctos y los inconstantes lo tuercen porque no leen bien la escritura. Si usted viene al día con todos los temas y los entendió, ya los asimiló y capta todo lo completamente en su espíritu, entonces usted no necesita que yo le explique la carta de Pablo a los Gálatas, porque ya usted entiende por qué Pablo está tan enojado con ellos. Porque lo que los Gálatas terminaron haciendo fue contradecir lo que Pablo les enseñó. Pablo estuvo en Galacia enseñando, fundamentando con las sagradas escrituras, enseñándoles a guardar Shabbat, enseñándoles todo lo que tenían que enseñarle. Pero luego vinieron otros que los comenzaron a torcer y los Gálatas se comenzaron a desviar
del fundamento que Pablo les había enseñado. Por eso es que Pablo está tan enojado con los de Galacia, con los Gálatas. Pero si usted nunca ha estudiado el texto en contexto de la carta de las cartas de Pablo, seguramente va a decir lo que dice, lo que muchos dicen, que Pablo está enojado porque los Gálatas quieren volver a guardar la ley de Moisés y que lo que deberían hacer es que solamente guiarse por la gracia, que es exactamente lo que hace el sistema religioso, que agarra la carta a los Gálatas y comienzan a decir que Pablo está predicando en contra de la ley de Moisés y que entonces allí es donde que ya ahí no hay que no hay ley, que no hay aquí, que no hay allá y que solamente estamos en gracia. Y le aseguro que el que está diciendo eso no ha entendido la Biblia todavía. Entonces, ¿por qué Pablo habla de un evangelio diferente? Y mucho más importante, ¿por qué dice que si aún un ángel del cielo hubiera llegado a predicar un evangelio diferente, no le debes hacer caso, no lo debes escuchar? Eso quiere decir que para los Gálatas estaba muy claro lo que Pablo les había enseñado. Les enseñó que ellos eran israelitas. Muchos de la casa de Israel estaban ahí entre los gentiles, que habían sido desterrados, y que ya lejos donde ellos estuvieran, perdieron su identidad hasta que el Mashiach les dio la oportunidad de volver, porque ellos son la casa de Israel y que fue expulsada en el tiempo de Oseas y Elohim se divorció de ellos. Ese es el mensaje de la identidad que predicamos. Ese es el evangelio del reino, que Yeshua vino a predicar el evangelio que Yeshua le enseñó a Pablo. Pablo dice, ustedes siguieron un evangelio diferente y luego aclara, no que haya otro evangelio. Se refiere a que técnicamente, si lo vemos muy concretamente, no existe otro evangelio. El único evangelio es el de la muerte y resurrección de Yeshua. Y hay otros más que están tratando de imponer otro evangelio. Esos son impostores y perturban y pervierten el evangelio que les han predicado, que se le ha predicado. Que la única manera que tanto gentiles como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel pueden volver a ser o pueden venir a ser parte del pueblo de Dios es a través de Yeshua, que la salvación es a través de Yeshua. En estos días se estuvo hablando mucho sobre lo de la vaca roja. Entonces hay gente que me escribe a mí y hasta insultándome y hasta se enojan con uno. Que entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Cristo? Le digo, es que la vaca roja no tiene nada que ver con salvación. La salvación es a través de Jesús. La importancia de la vaca roja es por lo que dice la Torá, que este tercer templo se tiene que construir. Esto es una maqueta original de Israel. Así será el tercer templo. Basado en lo que dice el profeta Ezequiel, las medidas que el Eterno le dio al profeta Ezequiel en el del capítulo 40, 41, 42 del profeta Ezequiel, ahí viene eso. Las medidas, la altura, la anchura, todo, 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 todo. Que eso se tiene que construir. Pero, ¿cuál es el problema? Que el monte del templo hoy está ocupado por los musulmanes. Está la mezquita de Al-Aqsa y está la cúpula dorada. Estos árboles, todo esto tiene que ser quitado, todo esto tiene que ser arrancado. Aquí hay huesos de muertos. Aquí han enterrado reyes jordanos y un montón de, hay tumbas, hay un montón de cosas. Toda esta área, cuando Israel tome control del monte del templo, esto se va, esto se va, esto se va, todo tiene que ser purificado. ¿Cómo se purifica? La Biblia lo establece, que es a través de las cenizas de la vaca roja que son revueltas con el agua de la fuente del Siloé y ser rociado. Eso cae en los mandamientos Juquín. Los Juquín son mandamientos que no tienen una lógica, no tienen algo que yo diga, tiene sentido. No, es simplemente un mandamiento que el Señor estableció en su sola potestad
y nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces, la vaca roja no tiene nada que ver con absolutamente salvación, pero sí es una señal que por 2000 años, por ejemplo, no había aparecido una vaca roja. Después de la muerte de Yeshua y la destrucción del templo, no había una sola vaca roja. Ahora aparecieron 5 vacas rojas. Entonces, es una señal porque se tiene que construir el templo, mínimo el altar del sacrificio. Y para eso, para poder purificar esta área, se necesita la ceniza de la vaca roja y la fuente del Siloé, que ya la consiguieron, que ya están subterráneos, ya tienen esa agua, ya tienen esa fuente, está fluyendo en Israel y se necesitaba las cenizas de la vaca roja. Bueno, no se ha hecho oficialmente porque lo que se enseñó en estos días, lo que se hizo en estos días en Samaria fue un ensayo. Bien, entonces mire lo que es importante uno tener el conocimiento, hermanos, porque si no, caemos en el mismo problema, que la gente juzga, habla, condena, maldice, nos llaman de todo porque no tienen el conocimiento bíblico. En vez de estar ofendiendo, de estar insultando, y ni siquiera se dan la oportunidad de escuchar y escudriñar, verificar la información. Como no se los enseñó el apóstol Julano de tal, no, eso no es, eso está mal, o eso es bueno, un montón de locuras y nos llaman judaizantes y un montón de cosas. Entonces, eh, el evangelio tiene que estar basado estrictamente en lo que dice la escritura. Estrictamente en lo que dice la escritura, el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, otra vez dice, tienen que entender que el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas es el evangelio que usted pudo haber estudiado si usted ha llevado la secuencia de este seminario. Pablo dice, pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les anunció otro evangelio diferente, el que ya nosotros le predicamos, no le haga caso. ¿Ok? Yo creo que ya leí este. ¿Y qué es lo que Pablo les predicó? Ustedes los Gálatas eran gentiles, pero ustedes son israelitas. Porque eso yo creo, hermano, que yo creo, hablamos mucho de la casa, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, pero también el Señor nos dio un espíritu de adopción, que dice la escritura, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, los gentiles no sabemos quién es la casa de Israel, quiénes son parte de esas 10 tribus. Pero a mí no me tiene que preocupar si yo soy o no soy de las 10 tribus. Soy un gentil. Yo nací en Costa Rica, Centroamérica, otros están en América del Sur, otros están en América del Norte, otros están en Europa. Pero si usted aceptó a Yeshua, ahora eres parte del pueblo de Dios. No necesariamente tienes que ser un descendiente de los 10 tribus. No necesariamente. Eso tiene que quedarnos muy, muy claro. Ok. Otros ya no necesitamos ninguna de las cosas que el judaísmo dice que debemos hacer. Nosotros ya no necesitamos ninguna de las cosas que el judaísmo dice que debemos de hacer. Aunque el judaísmo tiene muchas cosas que nosotros debemos de copiar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen Torah por más de 3000 años. Y nosotros necesitamos entender lo que muchos de ellos dicen. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, muchos que vinieron al movimiento de raíces hebreas, lo he visto con mis propios ojos. Conozco personas, de hecho, maestros que yo escuché cuando entré a Torah de raíces hebreas, que hoy ya no creen ni en Yeshua y lo han negado completamente. Escuché un joven, que era muy joven, que tuvo mucho auge en su momento. Conversé con él, estudié con él, hablé con él, con la esposa, todo, hermano. Y a mí me dio una tristeza profunda oírlo decir que el Génesis, que todo lo que dice el Génesis es un invento, que,
que Abraham no existió, que Adán y Eva no existieron, que Caín y Abel no existieron, y que todo eso fue escrito por Moisés para manipular al pueblo. Es algo locura. En eso terminó un maestro de raíces hebreas. En eso terminó. Y ahora se crea un rockstar y de músico, pelo largo. Bueno, un montón de cosas, hermanos, que da tristeza de cómo se desvían. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, eh, nosotros ya no necesitamos ninguna de las cosas que el judaísmo dice que debemos hacer para que nosotros vengamos a ser israelitas, porque el judaísmo, por ejemplo, no ha creído en Yeshua y por lo tanto ellos saben que de alguna forma la casa de Israel tiene que volver y ellos piensan que la única forma es que sean injertados eh, integrados nuevamente, convertidos al judaísmo. Yo no necesito convertirme a una religión para ser salvo. Yo lo que necesito es reconocer a Yeshua como mi Salvador, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario y poder entonces ser parte de ese pueblo. Ahora me toca conocer qué es los requisitos, los requerimientos que el Padre estableció para su pueblo, ¿ok? Para su pueblo. Pero Pablo entendió que había un misterio, el cual es que Yeshua vino a morir para que la esposa que estaba en adulterio pudiera ser restaurada, y es justamente lo que él les predicaba. Pablo estaba muy enojado porque dice, ¿cómo puede ser que yo estuve tanto tiempo trabajando con ustedes y en el momento en que doy la espalda me voy a trabajar a otro lado y resulta que ustedes empiezan a olvidar lo que tanto tiempo trabajé en sembrar en ustedes y empiezan a creer otras cosas? Técnicamente creen casi lo mismo, pero con una perturbación. Así es que sea un ángel del cielo y de seguro Satanás, hablando de Satanás, y les hablara otra cosa, no lo crean porque ustedes se les predicó con fundamento. Y se supone que ustedes estaban bien fundamentados. Por eso es que Pablo está tan enojado porque los Gálatas dejaron el evangelio de la libertad en Yeshua para guardar los mandamientos y lo cambiaron y guardar los mandamientos y lo cambiaron por seguir lo que el judaísmo les estaba diciendo. Le decía que la casa de Efraín no podían volver por causa de que fueron divorciados y que nadie los podría hacer volver. Además de eso, por ejemplo, Yeshua se enojaba con los fariseos y con todo lo que era el sistema judaico de aquel momento, religioso hablando, amén, y le decía, fariseos hipócritas, ustedes recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y lo hacen dos veces más cerca del infierno que del cielo. Amén. Entonces, un prosélito es un convertido, pero a su religión. Entonces, en el judaísmo, por ejemplo, tienen diferentes pasos que hay que seguir para convertirse en judío. Por ejemplo, para hacer aliyah, aliyah es subir a Israel. Para llegar a Israel, usted tiene que convertirse al judaísmo para que le den legalidad. Ahí es una de las formas que hay. Nosotros queremos irnos para Israel, mi esposa, mi familia. Pero para yo convertirme, no puedo hacerlo a través de la conversión al judaísmo. ¿Por qué razón? Porque para hacer eso yo tendría que negar a Yeshua. Y eso no está, eso no cabe. Por eso es que Yeshua dice, el que me niegue delante de los hombres, en el día del juicio yo lo negaré delante del Padre. Y eso es lo que han hecho muchos que vinieron del cristianismo, llegaron a raíces hebreas y siguieron hacia el judaísmo y hoy han negado a Yeshua.
Ese es el peligro. Y el que lo niega a él delante de los hombres será negado delante del Padre el día del juicio. Gálatas 1:11 al 12 dice: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Entonces Pablo deja claro que el evangelio que él predica, el ministerio de la reconciliación, el misterio del regreso de la casa de Israel a la identidad, dice que el evangelio que él predica se lo reveló Yeshua. Entonces, ¿cuál es el evangelio que predica Yeshua? El evangelio del reino, el evangelio de la restauración de Israel. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo? El evangelio del reino, lo que Yeshua le enseñó. El evangelio de la restauración de Israel a través del ministerio de la reconciliación. Es decir, ir a predicarle a todo el mundo, tanto al judío que debía aceptar el regreso del hermano Efraín y recibirlo por los méritos de Yeshua, como al gentil y enseñarles su identidad hebrea como verdaderos israelitas, no como gentil entre los gentiles, sino como israelita entre los gentiles, y venir para que juntos con Judá fueran un solo y nuevo hombre. Entonces, amén. Eso, hermanos, es el evangelio que Yeshua le encomendó a Pablo y luego a sus allegados, y ahora nos los ha encomendado a nosotros en este tiempo. Y Pablo está muy molesto porque dice, esto es lo que yo les enseñé, no fue algo que me enseñó cualquier persona, no me lo enseñó el judaísmo, a mí esto me lo reveló Yeshua. Por lo tanto, lo que Pablo predica no puede contradecir lo que Yeshua predicaba. Y lo que Yeshua predicaba no puede contradecir lo que dice la Torá. Y si nosotros pensamos que Pablo predica que no debes guardar la Torá, pero Yeshua dice que guardes la Torá, técnicamente Pablo sí estaría contradiciendo a Yeshua. Pero ya hemos visto en temas anteriores que obviamente Pablo predica a favor de la Torá. Pero los que tuercen, los indoctos y los inconstantes, tuercen las palabras de Pablo y lo ponen a pelearse contra la ley, contra la Torá que el Señor entregó a Moisés. Para comprobar el hecho de que fue Yeshua quien le reveló a Pablo, y para entender lo que Pablo predicaba, tenemos que entender de qué se trata la sana doctrina. Es Pablo quien utiliza el término sana doctrina 3 veces en la escritura, y él es el que utiliza esta frase, y cuando le dice a Timoteo que llegaría un momento donde la gente no va a querer oír la sana doctrina, entonces está diciendo que este tiempo sería cuando la gente oiría un evangelio diferente, cuando se rechaza la sana doctrina. Ahora, el término sana doctrina, que es un hebraísmo que está utilizando el apóstol Pablo, no lo que utiliza hoy en día el sistema religioso, porque hay congregaciones a nivel mundial donde hablan de sana doctrina, que la mujer no se corte el cabello, que la mujer no use pantalones, que la mujer no use aretes, que la mujer no... Para ellos eso es sana doctrina. Para otros sana doctrina es otra cosa. Para otros, por ejemplo, yo estuve en un concilio donde al hombre se le prohibía utilizar barba. No, que eso es pecado, pero yo les decía, pero ¿cómo si la Biblia dice que el mismo Yeshua tenía barba, que Jesús tenía barba? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mesaron su barba, se la arrancaron. ¿Cómo justifica usted que no le permita a los miembros utilizar barba si usted no me da un sustento bíblico? No, que eso significa esto y unas perversidades, hermano. Y entonces los hermanos que estaban en esa congregación no se dejaban crecer la barba porque era pecado. Entonces, para ellos, no utilizar barba era sana doctrina. ¡Qué locura! Eso es otro evangelio.
Entonces hay que entender qué es la sana doctrina según lo que dice la palabra. Timoteo, segunda de Timoteo 4:3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es que primero debemos entender qué cosa es sana doctrina y qué cosa es un evangelio diferente. Así sabremos entonces si Yeshua realmente le reveló a Pablo lo que Pablo predicaba. Entonces, usted se ha preguntado, hermano, en algún momento los que ya vienen del sistema religioso, tienen sus años dentro del evangelio, dentro del camino de la fe, eh, se ha preguntado usted qué es sana doctrina. Entonces, si hay una sana doctrina, porque Pablo no utiliza aquí simplemente doctrina, dice sana doctrina. Significa que si hay una sana doctrina, tiene que haber una doctrina que no es sana. Hay una doctrina enferma. Hay una doctrina que causa muerte. Pero hay una sana doctrina. Y esa sana doctrina la vamos a comenzar a ver en la próxima clase con la ayuda del Eterno, porque ya se nos acabó el tiempo. Si hay alguien que tenga alguna consulta o algún comentario que quiera hacer, puede hacerlo. Amén. Y si no, pues oramos, familia, y quedamos despedidos. Amén. Todo clarito. Me llevé mucho tiempo en la introducción, pero creo sí era necesario. Entonces, para la próxima clase vamos a introducirnos ya en este tema. La doctrina que Pablo predicaba se la reveló Yeshua. Vamos a ver qué es esa doctrina, esa sana doctrina. Bien, como no hay consultas, como no hay comentarios, amén, vamos a orar y quedamos despedidos. Nos vemos el viernes, si el Padre lo permite, a las 7 de la noche nuevamente para el estudio de la parashá de esta semana. Amén. Oramos. Entonces, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujeno, Baruch atah Adonai, Dibei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos gracias. Dale descanso a tu pueblo, renueva sus fuerzas y que esta semana, Padre, lo que resta, sea una semana bendecida y que podamos encontrarnos para el Shabbat. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Jesús HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos. Shalom, maestro. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom, shalom. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Shalom, buenas noches. Gracias, hermana Laura. Buenas noches.